pero el doctor, con un movimiento ágil, detiene la música y lanza un bisturí que pasa a centímetros del rostro del intruso mientras, con voz fría, menciona que según el contrato las acciones no autorizadas en la sala de operaciones están completamente prohibidas. El hombre, irritado, le exige que haga algo con esa ridícula canción, a lo que el doctor, señalando el reproductor, responde con calma que si acaso no conocen la canción Sukiyaki y que, en cualquier caso, dejando eso de lado, la cláusula 1 del contrato menciona que tiene autoridad total sobre el tratamiento, por lo que si no están de acuerdo no deberían estar presentes en la cirugía. El líder de los hombres lo observa detenidamente y, tras un suspiro, ordena que lo dejen escuchar lo que quiera, mientras los guardaespaldas asienten con disgusto. El doctor agradece la comprensión y añade que existen investigaciones que mencionan que reproducir música de fondo mejora los resultados quirúrgicos, además de que esa canción le gusta. Sin embargo, un resplandor irrumpe de repente junto al sonido de varios disparos que perforan las ventanas, haciendo que hombres con trajes blancos irrumpan en la habitación apuntando a todos. Los de traje negro reaccionan confundidos y uno grita ¿quiénes son ustedes?, iniciando un tiroteo en el que varios mafiosos caen muertos mientras el líder, furioso, grita que es la familia Kaulak y otro maldice diciendo que atacar a la señorita fue solo una trampa para reunirlos junto al jefe y emboscarlos. En medio del caos, uno de ellos mira al médico y grita que qué está haciendo, pero el doctor, completamente tranquilo, continúa la cirugía y responde que es obvio que está realizando la operación, mientras logra extraer una bala incrustada en el cuerpo de la paciente, mostrando el proyectil y diciendo que finalmente se las ha arreglado para sacarla, pero antes de poder colocarla en el recipiente, nuevos disparos derriban sus instrumentos. Un guardia, en pánico, le dice que se aparte, que deben llevar a la señorita a un lugar seguro, pero el médico, sereno, toma un arma, apunta con frialdad y dispara, salvándole la vida al guardia al eliminar a un enemigo que estaba detrás, diciendo con calma que tiene razón, que este no parece ser el momento para una cirugía. Entonces el doctor pasa al ataque usando sus propios instrumentos quirúrgicos, lanzándolos con precisión, perforando el ojo de un enemigo y diciendo con serenidad que la cláusula 2 del contrato menciona que se asegurará de que el tratamiento requerido sea exitoso, así que por favor, dejen de entrometerse. El líder, algo preocupado, le pregunta si podría deshacerse de ellos por su cuenta, y el doctor, haciendo un gesto con la mano mientras cuenta 3, responde que la cláusula 3 del contrato menciona que rechazará cualquier solicitud que no esté relacionada con el tratamiento, pero que mientras ellos sigan allí, cumplir con el contrato actual será difícil, así que, siendo así, no tiene otra opción. Tomando las dos armas, el doctor empieza a apuntar a todos los enemigos, mientras estos, en pánico, gritan que olviden a la hija y apunten al doctor, pero él, con movimientos ágiles y precisos, responde con una lluvia de disparos certeros que impactan directo en la cabeza de sus oponentes, despejando la zona en cuestión de segundos. El silencio vuelve a la habitación, y con toda la tranquilidad del mundo, el cirujano guarda las armas y dice con tono sereno que, eliminados los factores que obstruían el contrato, puede continuar con el procedimiento. Se vuelve a colocar el equipo quirúrgico y, antes de proseguir, pregunta al mafioso si puede poner nuevamente la música. Este, temeroso, asiente, toma la grabadora y enciende la misma melodía, mientras todos observan cómo el doctor retoma la operación, diciendo que continuará con la extracción del objeto extraño alojado en el muslo de la paciente. Tiempo después, en los pasillos de lo que parece ser un hotel, el jefe del grupo anterior se encuentra junto a la joven que, ya recuperándose de la cirugía, recibe una caricia en la cabeza mientras el hombre agradece. Gracias, doctor Nagy. El doctor, relajado a su lado, responde que no hay problema, que solo cumple con su trabajo y no necesita agradecimientos. El líder sonríe y comenta que ve que el apodo de cirujano oscuro no es solo una forma de presumir, y agrega que no es una consulta, pero le gustaría que, sin embargo, el doctor lo interrumpe antes de terminar la frase, diciendo que se niega. El líder, algo confundido, replica que aún no ha dicho nada, pero Nagy contesta que no hace falta, que todos dicen lo mismo. El hombre suspira y explica que la familia Kauldi ha reconocido su existencia, que son del tipo que dispara incluso a las hijas que no están involucradas en los asuntos del clan y que, por eso, considera que un contrato de exclusividad podría ser beneficioso también para el doctor. Pero Nagy, con la misma calma imperturbable,
responde señalando que la cláusula 4 del contrato menciona que siempre prioriza al paciente y que el tratamiento del paciente tiene prioridad incluso sobre su propia seguridad. El líder, resignado, menciona que es inútil tratar de convencerlo, comenta que así es como él trabaja. El jefe asiente y dice que entiende que pagará su tarifa como se especifica en el contrato. El doctor inclina la cabeza y responde que fue un placer hacer negocios con ellos. El líder, tomando un trago de whisky, le pregunta qué planea hacer ahora y Nagy responde que tiene un paciente esperándolo en el extranjero, por lo que planea marcharse de inmediato. El líder asiente y comenta que eso suena bien, preguntando finalmente a qué país irá, pero el doctor, con una leve sonrisa, deja la respuesta en el aire, manteniendo la intriga sobre su próximo destino. Tiempo después, en el aeropuerto, vemos como un avión aterriza en Japón mientras por los altavoces se escucha la voz que anuncia la finalización de los procedimientos de embarque y el inicio del desembarque. Entre la multitud, el doctor Nagy aparece vestido con un traje elegante, caminando con paso tranquilo y sin preocupación alguna, mientras en su mente repasa su próximo caso, un varón de 58 años, con hallazgos preliminares que indican cáncer gástrico en etapa 3 avanzada, localizado en el antro del estómago. La cirugía se realizará utilizando el método Bildot, tal como lo solicitó el propio paciente, el doctor Tadatake Kujo. Mientras se ajusta las gafas y observa la historia clínica en sus manos, Nagy se detiene al leer un detalle que le llama la atención: el cirujano principal programado para asistir en la operación es su hijo adoptivo. El doctor levanta la mirada y con cierta intriga repite para sí el nombre que aparece en el expediente, Kujo. La historia nos traslada a un campo de batalla, con edificios devastados y disparos por doquier, mientras un niño, cubierto de polvo y sosteniendo un arma con manos temblorosas, apunta a un hombre frente a él y le advierte que si lastima a alguien, le quitará la vida. El hombre, sin mostrar miedo, sonríe y le responde entre risas que, en ese caso, puede hacerlo, pero que ni siquiera sabe pedir algo adecuadamente. El niño, con una mirada vacía, replica que lo único que sabe es cómo quitarle la vida a una persona, a lo que su interlocutor responde, intrigado, que eso es interesante, porque a diferencia de él sabe todo acerca de curar gente. El chico, confundido, pregunta a qué se refiere, y el hombre le explica con calma que si realmente le interesa, puede enseñarle, pero que recuerde bien sus palabras: curar es mucho más difícil que quitar la vida. De regreso al aeropuerto, vemos al doctor Nagy en la entrada, perdido en sus pensamientos, cuando una voz lo interrumpe diciendo: «Gracias a Dios, parece que llegaste sano y salvo». Un señor de aspecto calmado se acerca sonriendo y comenta que se alegra de verlo bien, a lo que el doctor responde con un apretón de manos diciendo que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, probablemente desde aquel examen preliminar. El anciano asiente y dice que sí, que se ha convertido en un joven impresionante. Nagy agradece el cumplido mientras observa a la joven que lo acompaña y pregunta quién es ella. La chica, con una expresión seria, responde que estará ayudando en la cirugía de mañana y que su nombre es Yume Kisaragi. El anciano añade que la doctora Yume ha venido desde la universidad para asistir en la operación y Nagy, con cortesía, se presenta diciendo: «Encantado, soy Nagy, mucho gusto en conocerla». Tiempo después, los tres viajan en un vehículo por una autopista, mientras el anciano se disculpa por la petición repentina, diciendo que imagina que Nagy debía de estar ocupado con su trabajo en el extranjero. El doctor, con su habitual serenidad, responde que su trabajo en el extranjero terminó, que ya era hora de dejar ese lugar, y que, además, tratándose de una petición de su mentor, no podía rechazarla. El anciano asiente y comenta que cree que el doctor Kujo también estará feliz, que todavía estaba preocupado por lo sucedido en aquel entonces y que dudó hasta el último momento sobre si debía pedírselo o no. Nagy responde con calma que su mentor lo acogió cuando no tenía a nadie y le enseñó los principios básicos de la práctica médica, y que recibir una oportunidad para devolver esa amabilidad también es una bendición para él. La doctora Yume, curiosa, le pregunta cuál es su especialidad, y Nagy, pensativo, dice que probablemente tiene más experiencia con la ATC. Ella, sorprendida, pregunta si se refiere a la artroplastia total de cadera, insinuando que es cirujano ortopédico, pero él responde con una leve sonrisa que no, que se refería a la atención táctica en el campo, siendo médico de guerra.
La joven lo mira sorprendida por sus palabras, mientras el anciano interviene explicando que el doctor Nagy fue enviado al extranjero como médico voluntario, brindando atención médica en países desgarrados por la guerra civil sin descanso. Nagy asiente y menciona que sí, que muchas vidas fueron salvadas por su mentor, incluida la suya, y recuerda que de pequeño, cuando se encontraba en un campo de guerra, ese mismo hombre lo encontró. A pesar de que Nagy intentó hacerle daño en aquel momento, su mentor le dijo que cualquier persona que necesite atención médica, sin importar quién sea, no hay razón para no curarla, un paciente es un paciente, y todos tienen derecho a recibir tratamiento. Con tono sereno concluye que, irónicamente, su herida era tan grave que aquel hombre terminó siendo quien tuvo que curarlo. Su pensamiento es interrumpido cuando, de repente, una fuerte explosión sacude el aire, dejando a todos impactados. Al levantar la mirada, Nagy y los demás observan con horror cómo la clínica Cujo se encuentra completamente envuelta en llamas, mientras las personas alrededor contemplan la escena sin poder creerlo. Tiempo después, el ambiente cambia a un funeral silencioso donde todos rinden honores al Dr. Tadatake Kujo, quien lamentablemente falleció en aquel incendio. Nagy permanece frente al ataúd, con el rostro decaído, sosteniendo una botella en la mano, bebiendo en silencio. Una mujer, la misma de antes, se le acerca y le reclama con tono severo que es una falta de respeto beber alcohol frente al cuerpo del difunto. Pero el doctor, sin alterarse, responde con calma que, después de todo, los muertos no pueden beber, así que no debería haber ningún problema si él lo hace en su lugar, ¿o sí? La mujer se molesta visiblemente, pero antes de que pueda replicar, el anciano de antes interviene pidiéndole que se tranquilice, llamándola por su nombre, Yume-sensei. Se acerca a Nagy y, al notar la botella, se sorprende al reconocer que es el alcohol del fallecido, preguntándole si acaso Nagy-kun fue a su casa. El doctor asiente y explica que sí, que pasó un rato por allí, y que encontró eso, junto con un sobre que sostiene entre sus manos. Entrega el sobre al anciano y comenta que probablemente Kujo sabía que no le quedaba mucho tiempo, que el testamento estaba sobre su escritorio junto con esa botella, y que, aunque quizá no esperaba un final así, debería ser él quien lo conserve, ya que Nagy no lo necesita. El anciano, sorprendido, abre los ojos con preocupación y dice en voz temblorosa que ese testamento está dirigido a Nagy, pero antes de poder continuar, la puerta del recinto se abre de golpe con una patada. Y un grupo de hombres de aspecto imponente entra bruscamente diciendo con voz firme, disculpen la intromisión. El anciano, preocupado, se adelanta hacia los recién llegados y les dice que lo siente mucho, pero que la recepción del velorio ya ha terminado. Sin embargo, el hombre que parece ser el líder del grupo de matones, con una actitud arrogante y una sonrisa forzada, responde que por favor no sea tan severo, que ha venido después de escuchar la triste noticia y se disculpa por llegar tarde, pero que al menos desea ofrecer una ofrenda. Se acerca al altar, enciende un cigarro y, con total falta de respeto, lo apaga sobre el incienso mientras comenta con tono altanero que lamenta interrumpir en un momento como ese, pero que hay un asunto importante que deben tratar. Dice que odia traerlo a colación ahora, aunque tienen sus propias circunstancias, y pregunta si ya se ha considerado la posibilidad de vender la clínica. El comentario genera tensión inmediata entre los presentes, y la joven Yume, enfadada, replica que qué significa eso de vender, explicando que esos tipos han estado apuntando a ese terreno desde hace tiempo, que querían remodelarlo y que incluso habían estado acosando al Dr. Kujo y a la clínica durante meses, insinuando que el incendio pudo haber sido obra de ellos. El hombre ríe con tono soberbio y dice que lo hacen sonar como si fueran villanos y que si no hay heredero, vender la clínica es la única opción, ¿no es así, director administrativo? El anciano, visiblemente nervioso, responde que él solo es un empleado y que decidir qué hacer con la clínica no está dentro de su autoridad. Pero antes de terminar la frase, uno de los matones le propina un violento golpe que lo lanza varios metros hacia atrás. El agresor, con una expresión despreciable, finge disculparse diciendo que lo siente, que por un momento creyó que una mosca había aterrizado sobre su cara y por eso decidió ayudarlo. Luego, al notar la mirada de enojo de Yume, se le acerca con tono burlón y le dice que qué pasa con esa expresión, sujetándole el rostro de forma grosera y susurrándole que debería sonreír más a menudo, con claras insinuaciones repulsivas.
De pronto, su burla es interrumpida por la voz del doctor Nagy, que con tono tranquilo pregunta si puede interrumpir un momento. Acto seguido, con un movimiento ágil y preciso, le asesta un golpe fulminante que lo deja inconsciente al instante. Nagy, sereno, comenta que se disculpa, que creyó que una mosca había aterrizado sobre su cara. Todos los presentes quedan en silencio, sorprendidos por lo ocurrido, mientras el líder de los matones, intrigado y molesto, dice que es impresionante que aunque lo tomó por sorpresa, logró derribar a Kisaki de un solo golpe, y pregunta quién es él en realidad. El protagonista, con calma absoluta, toma un trago y, con un porte elegante, responde que ha sido nombrado director de la clínica Kujo el día de hoy. Luego, mirándolo fijamente, añade con voz firme: mi nombre es Kujo Nagy. Por favor, recuérdalo muy bien. El líder de los matones observa detenidamente a Nagy y, con una sonrisa sarcástica, le dice que agradece su presentación tan cortés, haciendo un gesto con la mano para que todos sus hombres se reúnan a su alrededor, acorralando a los protagonistas. Nagy, completamente tranquilo, comenta con tono neutro que así es como opera la yakuza japonesa, a lo que uno de los hombres responde que no son simples recaderos y que ya no pueden dar marcha atrás. El doctor, sin perder la calma, murmura que no le gusta la barbarie, pero que al menos es bueno que vayan directo al grano. En ese instante, estalla un conflicto. Los hombres se lanzan sobre él entre insultos y amenazas, pero Nagy responde con precisión quirúrgica, con un solo movimiento de pierna golpea al primero, dejándolo inconsciente en el acto. Otro intenta atacarlo con una silla, pero el doctor esquiva con agilidad y lo derriba de inmediato. Un tercero saca un cuchillo, pero Nagy se adelanta, lo toma del brazo en un movimiento similar a una llave de sujeción, lo levanta por completo y lo lanza con fuerza al suelo, dejándolo fuera de combate con un golpe seco. Sin darle tiempo a reaccionar, otro mafioso se lanza hacia él con un palo, pero Nagy atrapa su brazo, detiene el ataque y, cuando el hombre cambia de mano para intentar golpearlo otra vez, el doctor se adelanta y le aplica un movimiento de lucha, sujetándole el cuello y derribándolo instantáneamente. En cuestión de segundos, todos los atacantes yacen derrotados a su alrededor. Nagy se incorpora, ajusta su chaqueta con calma y comenta en voz baja que con eso ya se ha acabado. El líder de los mafiosos lo observa con una mezcla de rabia y respeto, diciendo que es impresionante, que ahora ve que derrotar a Kisaki no fue una casualidad, pero le advierte que debe entender las implicaciones de haberse opuesto a ellos, mientras lo mira con odio. El protagonista lo enfrenta con una mirada fría y responde sin titubear que entiende perfectamente las implicaciones de haber tocado a su padre. Son interrumpidos cuando otro hombre entra apresurado en la sala, diciendo con urgencia que hay una conmoción afuera y que deberían retirarse por ahora. El líder observa la situación por un momento y, con una sonrisa contenida, dice que muy bien, recordará su nombre, Nagy Kujo, presentándose como Sadobaka de Seisinkai y asegurando que volverán a encontrarse algún día. Luego se aparta, saliendo con todos sus hombres malheridos del lugar. La tensión se disipa lentamente, y la chica, aún alterada por lo ocurrido, le pregunta al doctor qué diablos acaba de pasar y quién demonios es en realidad. Nagy, con total serenidad, mientras se coloca su abrigo, responde que incluso si le pregunta eso, solo es un doctor que perdió su cirugía agendada, nada más. La chica, frustrada, replica que eso no es lo que quiso decir, que acaba de enfrentarse a esos tipos como si nada, y exige saber quién es realmente, pero antes de que pueda continuar, el anciano los interrumpe al recibir una llamada telefónica. Contesta con tono preocupado y luego informa que un tal Minagi-san está herido. Nagy asiente y dice que entiende, que irán de inmediato. El anciano explica a los presentes que se trata de un paciente de su clínica, uno que ya tenía una condición inestable y cuya situación acaba de empeorar repentinamente, por lo que necesitan su ayuda con urgencia. El protagonista, con calma, le pide al anciano que por favor le dé la dirección del paciente, que él mismo irá a atenderlo. El anciano, preocupado, le pregunta qué está diciendo, que como nuevo director debe quedarse allí, pero Kujo responde con serenidad que los pacientes siempre tienen prioridad y que eso no está en discusión. Mientras se aleja, comenta que afortunadamente no tiene otro compromiso que pueda impedirle hacerlo, así que está libre. El anciano lo observa en silencio, mencionando su nombre con preocupación, mientras que la chica, algo motivada,
dice que también irá, que no puede permitir que Kujo-sensei, recién llegado, vaya solo, y corre tras él pidiéndole que espere. Tiempo después, ya entrada la noche, llegan a un complejo de apartamentos donde el doctor y la chica llaman con urgencia preguntando si Minagi-san se encuentra bien, pero al entrar descubren a una joven desmayada en el pasillo, mientras otra mujer la revisa. Esta última, con una sonrisa, se presenta como Kaede, enfermera de la clínica, y al verlos llegar agradece su presencia, dejando al paciente bajo su cuidado. El doctor, sin decir palabra, observa el entorno, platos de comida sin tocar, utensilios esparcidos y una jeringa preparada encima de una mesa. Se acerca a la paciente mientras la doctora que lo acompaña reporta que la presión arterial y el pulso son estables, pero la conciencia no responde, considerando un posible trastorno de conciencia. Nagi asiente y le pide que lo deje a cargo, acercándose con precisión al cuerpo de la paciente, pero la chica intenta detenerlo, pidiéndole que espere, aunque él, con un solo movimiento ágil, introduce algo en la boca de la mujer inconsciente. La doctora entra en pánico, gritando que cree que está haciendo y ordenándole detenerse, pero de pronto la paciente comienza a toser débilmente y a recuperar la conciencia poco a poco, dejando a todos impactados por el resultado. Apenas puede hablar y pregunta quién es él, a lo que Nagi responde con tranquilidad que es el doctor Nagi, que ha venido a tratarla. Ella intenta incorporarse, pero él le indica que permanezca recostada por ahora y volviendo su mirada hacia la enfermera le pregunta si tiene una infusión intravenosa de glucosa cerca. Kaede asiente, diciendo que sí, que guarda una botella para tratamientos en casa. Nagi, con expresión seria, explica que la paciente está sufriendo un cuadro de hipoglucemia, probablemente prolongado, y ordena que administre el goteo intravenoso de inmediato. La enfermera entiende la situación y corre a preparar todo con rapidez, afirmando que lo tendrá listo enseguida. La doctora que lo acompañó, ya más calmada, le pregunta qué acaba de hacer, quiero decir, que puso algo en la boca de la paciente, y él, esbozando una leve sonrisa, explica que solo fue un poco de miel, añadiendo que al observar toda la comida intacta y la presencia de insulina sin usar, sospechó de inmediato hipoglucemia. La doctora, algo sonrojada y molesta, replica que por esa razón ciertamente parece hipoglucemia, pero que deberían diferenciar la causa de la pérdida de conciencia y medir los niveles de glucosa en sangre antes de iniciar el tratamiento. El doctor, con cierto tono bromista, admite que tiene razón y que se nota que no ha estado en un entorno con equipo adecuado para exámenes, pero añade que incluso si fuera otra cosa, alimentarla con miel no causará daño, a lo que la doctora, irritada, responde que ese no es el punto. La escena salta a un edificio donde se exhibe el logotipo Seisinkai. Allí vemos al líder que intervino en el velorio siendo humillado sin piedad por otro hombre imponente que, golpeándole el rostro contra una mesa, le reprocha que haya vuelto tan despreocupado después de haber sido menospreciado por unos simples civiles y le pregunta cómo piensa arreglar aquello. El hombre se presenta como Takashi Kisetaka, autoproclamado presidente de Seisinkai. Uno de los subordinados intenta interceder pidiendo que esperen, pero es reprendido con rudeza por Kisetaka, que le ordena callar y no avergonzarlo más mientras la sangre le gotea por la nariz. El presidente sentencia que envíen a otros hombres y lo golpeen de nuevo, preguntando cuánto más seguirán perdiendo el tiempo con esa clínica y exigiendo que lo resuelvan de inmediato. El líder ensangrentado responde, con respeto, que si el alboroto escala la policía podría involucrarse y eso también sería un inconveniente para ellos. Pero Kisetaka lo interrumpe asegurando que no debe preocuparse porque ya tiene a la policía de su lado gracias a alguien, y concluye con una sonrisa cruel que esa clínica caerá, que caerá a más tardar mañana. Tiempo después, de regreso al hospital, en una de las habitaciones que aún permanecen en pie, vemos a la chica anterior descansando en una cama mientras las enfermeras la observan con atención. La doctora informa que el caso corresponde al primer tipo de diabetes y una de las enfermeras confirma que la paciente había comenzado recientemente un tratamiento con terapia de insulina. El doctor, sereno, las observa y menciona que es bueno saberlo, que deberán repasar nuevamente las instrucciones de medicación y el manejo durante los días de enfermedad, agregando que, por ahora, lo más conveniente será monitorear su condición constantemente. Las demás asienten con respeto. Luego, el grupo recorre los pasillos de la clínica, observando los daños del anterior incendio,
paredes ennegrecidas, mobiliario destruido, y parte de la estructura aún inestable. El doctor, mirando alrededor, comenta con calma que, afortunadamente, las camas del hospital siguen en buen estado. La doctora añade que las habitaciones de consulta también resistieron, aunque aún no son utilizables por las condiciones del lugar. El doctor, incrédulo, responde que, si ese es el caso, pueden realizar las consultas afuera, que no hay problema con eso, pero la doctora, arqueando una ceja, le pregunta si acaso planea montar una carpa de consulta en el exterior. Él, sonriendo con tranquilidad, dice que incluso mejor, que la idea de una carpa le parece grandiosa y que deberían implementarla. En ese momento, el anciano interrumpe mientras acomoda unas cajas, diciendo que realizar consultas al aire libre sería demasiado para los estándares nacionales actuales. El doctor lo observa y le pregunta si se encuentra bien tras el golpe recibido, a lo que el anciano responde que sí, aunque admite que no puede descansar viendo la situación del hospital, mientras la cámara muestra cómo la recepción se encuentra totalmente destruida. El doctor asiente y dice con realismo que, entonces, usarán la sala de tratamiento como espacio provisional. La doctora, cruzándose de brazos, comenta que parece ser su única opción y el doctor, optimista, agrega que, en ese caso, deben empezar a organizarse para que todo funcione bien. La enfermera, con energía, responde que sí, mientras que la doctora, observándolo con curiosidad, lo interrumpe de pronto y le pregunta, Kujo-sensei, quiero volver a preguntarle lo anterior, ¿quién es exactamente usted? Él, sereno, le responde que ya se lo había dicho antes, que solo es un doctor. Ella refuta que eso es imposible, que un doctor ordinario no podría enfrentarse de esa forma a la yakuza. Nagi, esbozando una sonrisa leve, comenta que vivió mucho tiempo en un barrio peligroso y aprendió algunas maneras de defenderse de diferentes tipos de personas. La doctora suspira, algo resignada, y dice que parece que nunca planea responderle de forma directa, así que no insistirá más, pero le advierte con seriedad que no olvide lo que dijeron esos sujetos, porque definitivamente regresarán buscando venganza. El anciano, preocupado, les recuerda que esos hombres y la banda Seisinkai son una organización muy poderosa que recurre a la violencia con frecuencia y que no son del tipo que dejan las cosas tal como están, por lo que hay que tener cuidado. El doctor, pensativo, responde que ya ve, y que en ese caso necesitarán una pequeña charla con ellos, dejando a la doctora intrigada mientras se aleja con determinación hacia la salida. Ella le grita que espere, que a dónde va y qué piensa hacer, y él, tranquilo, le dice que acaba de recordar que a veces hay que cuidar a alguien, por lo que le pide por favor que cuide a Minagi-san mientras él no esté. Al salir de la clínica, con una mirada desafiante, añade que existe la posibilidad de que ellos vengan en cualquier momento y, rebuscando en su bolsillo, saca un arma y dice con calma que, en ese caso, los recibirán con un gran espectáculo. Entonces, de repente, el doctor empieza a disparar hacia las ventanas, haciendo que todos a su alrededor se sobresalten y se pregunten qué está ocurriendo, si acaso esos sonidos son realmente disparos. Algunos, alarmados, señalan que provienen del mismo lugar donde hubo una explosión el día anterior. Mientras la gente se agolpa fuera de la clínica tratando de entender la situación, en el interior la doctora, alarmada, sale corriendo preguntándose qué está pasando, seguida por el anciano, igualmente preocupado, que exige saber qué ocurre. Ambos se detienen al encontrar al doctor completamente tranquilo, quien les explica con naturalidad que sí, son disparos, pero que está bien, así que no hay motivo para alarmarse. Luego, con tono sereno, agrega que lo más importante ahora es que esos disparos servirán para llamar la atención de la policía, y que deberían avisarles de inmediato. El anciano, sin comprender del todo, comienza a hacer la llamada mientras el doctor, con una mirada fría y calculadora, observa el exterior, consciente de que su plan acaba de comenzar. Afuera, la multitud se reúne entre murmullos y confusión. La doctora sale apresurada intentando calmar a todos, diciendo que por el momento la clínica permanecerá cerrada, pero antes de que pueda decir algo más, el doctor la detiene con un gesto, posando una mano en su hombro y diciéndole que lamenta el alboroto, pero que tiene una reunión urgente ahora mismo, así que se irá por un tiempo, encargándole que cuide de todo en su ausencia. Sin esperar respuesta, se aleja entre la multitud y desaparece con paso firme entre las personas que aún intentan entender lo que acaba de suceder. La historia nos traslada a un edificio sombrío,
custodiado por varios maleantes con trajes oscuros que vigilan la entrada, la clásica imagen de la yakuza japonesa. En el interior, el presidente del grupo, visiblemente molesto, pregunta con voz áspera dónde está su líder. Uno de los hombres se le acerca con nerviosismo y le informa que, por ciertas razones, la policía ha comenzado a intervenir en la clínica. El presidente, sorprendido, frunce el ceño y dice con preocupación que pensó que ya habían solucionado el problema de la explosión, que por qué ahora todo vuelve a moverse. Otro subordinado interviene, explicando que no es por eso, sino que hubo una reciente alerta de disparos en la zona, lo que hizo que la policía decidiera actuar y se estén dirigiendo allí en este momento. Pero la conversación se interrumpe de repente por un fuerte y persistente golpe en la puerta. El presidente, irritado, levanta la voz preguntando qué quieren ahora, mientras uno de sus hombres le dice que es alguien que afirma traer un reporte importante. Con fastidio, el presidente accede y ordena que abran la puerta. El subordinado se aproxima lentamente, gira el pomo y abre apenas un poco, encontrándose con un hombre de pie frente a él, inmóvil, con la mirada vacía. El guardia duda un segundo y le pregunta qué ocurre, pero antes de recibir respuesta, el cuerpo del hombre se desploma al suelo revelando, tras él, la figura del doctor Nagi, que lo sostiene por la espalda como si fuera un muñeco sin vida. Con un movimiento rápido y preciso, el cuchillo del doctor cruza el aire y corta la garganta del guardia en un solo tajo, haciéndolo caer al instante mientras la sangre salpica el umbral, provocando que los demás reaccionen alarmados. Nagi da un paso al interior con total calma, limpiándose el abrigo de manera meticulosa, y con una voz suave pero llena de tensión dice: «Perdonen la intromisión, había escuchado que esta es la oficina del grupo Seisinkai». Luego, con una sonrisa elegante y una mirada que helaría la sangre, pregunta tranquilamente: «Bueno, ¿quién de ustedes es el presidente Kisetaka?». El presidente, con expresión tensa, menciona con seriedad que él es Kisetaka. El doctor lo observa en silencio por un instante y luego dice con calma: «Perfecto, entonces terminaremos esto rápidamente». El presidente, visiblemente irritado, pregunta cómo demonios logró llegar hasta allí, afirmando que debería haber un grupo de hombres protegiendo la entrada en ese mismo momento. Nagi, sin perder la compostura, responde que efectivamente entró por la puerta principal y añade con ironía que todos esos hombres fueron muy amables y lo recibieron con gusto. Pero a medida que habla, la cámara muestra la entrada del edificio y los pasillos. Todos los guardias que antes custodiaban el lugar ahora yacen inconscientes o inmóviles en el suelo, derrotados con precisión quirúrgica. El líder, asombrado, murmura un «¿qué demonios?», mientras uno de sus subordinados, furioso, se lanza contra el doctor gritando si acaso está burlándose de ellos. Sin embargo, con un solo movimiento fluido, Nagi esquiva su ataque y lo hace caer de manera estrepitosa al piso. Con voz fría y dominante, el doctor comenta que es una pena, pues tenía algunas preguntas que hacerle al presidente, pero al parecer sus hombres han decidido responderle con sus cuerpos. Los demás maldicen y cargan contra él, sacando cuchillos, pero Nagi, con reflejos inhumanos, desarma al primero, toma su cuchillo y se lo clava en el ojo de manera fulminante, dejando a todos paralizados por el impacto. Con una mirada serena pero letal, dice con tono de superioridad: «Bien, ¿quién sigue?». El silencio llena la habitación, hasta que otro subordinado, en un intento desesperado, toma una katana que estaba en exhibición y arremete contra él, lanzando un tajo directo. El doctor reacciona con precisión quirúrgica, esquivando el ataque con rapidez sumado a quitarle el cuchillo incrustado recientemente y movimiento limpio perfora la garganta de su oponente. Acto seguido, otro hombre aparece apuntándole con un arma, pero Nagi, sin dudar, le lanza el mismo cuchillo, clavándoselo en el brazo y haciéndolo gritar de dolor. Se acerca de inmediato, lo golpea en el torso, le arrebata el arma y, con un simple movimiento de manos, toma el arma y la desarma al instante arrojando los trozos por el suelo para acto seguido acercarse a otro maleante y con un golpe seco en el cuello lo deja fuera de combate. Un último subordinado intenta intervenir, pero Nagi lo inmoviliza de una patada en la pierna, lo toma del cuello y lo deja inconsciente con precisión brutal. En cuestión de segundos, la habitación queda en completo silencio.
Todos los hombres del presidente yacen en el suelo, fuera de combate, mientras Kisetaka, temblando, observa incrédulo el resultado, murmurando quién demonios es ese hombre. El doctor, limpiándose el polvo de su abrigo con una calma que hiela el aire, alza la mirada con una expresión imponente y dice: «Qué descuido de mi parte, olvidé presentarme». Su mirada se clava en el presidente, cargada de odio contenido, mientras este, preso del pánico, retrocede sin saber si gritar o rogar por su vida. De regreso en la clínica, las sirenas se escuchan mientras los oficiales de policía llegan para atender la alerta por los disparos, y a poca distancia, desde un vehículo, un hombre observa cómo la policía efectivamente ha intervenido. El líder humillado, con el rostro pálido, comenta que todo le parece extraño porque la policía no debería aparecer ahora. Después de que el asunto de la bomba ya se había dado por resuelto, y su subordinado, nervioso, responde que no conoce todos los detalles pero que deben resolver esto rápido o volverán a ser reprendidos por el presidente. El líder, seco, replica que esa es una conclusión lógica y ordena que empiecen a arreglar el problema, pero en ese instante su teléfono suena, el subordinado teme que sea el presidente llamando de nuevo. Sin embargo, el líder contesta y al otro lado escucha una voz burlona que le dice: «Ha pasado tiempo, Sadokawa-san». El hombre se queda blanco al reconocer la voz y balbucea: «¿Eres tú, Kujo Nagi? ¿Cómo obtuviste mi número?». Al otro lado, Nagi responde con calma que un amigo suyo se lo entregó. El líder exige saber qué amigo es, y la voz del doctor, seria, contesta que es un amigo muy personal, una persona amable que le dio su contacto sin más. Entonces la voz cambia y se oye la del presidente, que dice su nombre entrecortado y sentencia que la redada ha sido cancelada. El líder, presa del pánico, pregunta por qué el presidente le habla desde ese número. Le responden con voz temblorosa que no es momento de preguntas y que lo importante es que cancele todos los altercados contra la clínica Kujo, que no toquen a nadie de la clínica Kujo, es una orden, mientras Nagi, del otro lado, no tarda en materializarse en la escena apuntándole con un arma y exigiendo con frialdad que cumplan la orden ahora mismo. Háganlo, abandonen ese lugar. La escena se traslada a la calle donde el auto de los maleantes avanza a toda velocidad mientras el líder, incrédulo, repite que no puede creer lo que está pasando y que la voz que escuchó debía ser la del presidente, que seguramente está en la oficina ahora mismo. Maldice y pronuncia el nombre del doctor Kujo Nagi con rabia. De regreso con los protagonistas, vemos al doctor tomar el celular y cortar la llamada. El presidente, en pánico, suplica que espere y pregunta quién es, a lo que él responde con calma que es Kujo Nagi, de la clínica Kujo. El presidente, todavía aterrorizado, balbucea que Kujo, ¿tú eres el nuevo director de esa clínica? Nagi, sereno, replica que permite una pregunta sencilla y exige que le diga por qué asesinaron a su padre, Kujo Tadatake. El presidente niega con desesperación que ellos lo hayan hecho, pero de repente el doctor, molesto, gira la silla, sujeta con fuerza el cuello del hombre y, apuntándole con el arma a la boca, le ordena que escuche perfectamente porque solo lo dirá una vez y no piensa repetirlo, y con una mirada imponente le acusa: «Ustedes fueron los que asesinaron a Kujo Tadatake». El presidente lo mira aterrorizado, incapaz de responder, mientras Nagi mantiene la presión. Mientras tanto, el vehículo de los matones llega al lugar, el líder salta fuera y entra corriendo, y uno de sus subordinados, horrorizado, pregunta qué está pasando ahí, señalando a los numerosos cadáveres en el suelo. El líder responde que no hay tiempo para detenerse y ordena que los sigan inmediatamente. Al irrumpir en la habitación del líder, se encuentran con todos sus hombres desfallecidos. El presidente yace amordazado y sentado en su silla, y alguien se acerca gritando: «Maldición, ayúdenme a liberarlo». Tiempo después, ya algo más calmado pero aún tembloroso, el presidente bebe de una copa mientras el líder le sugiere que descansen y salgan de la habitación llamando a sus subordinados. Pero el presidente, con voz tajante y mirada seria, le ordena que no se vuelva a involucrar con la clínica Kujo bajo ningún concepto. El líder protesta que eso afectaría la adquisición de las tierras para la organización en nombre de Yuki, y el presidente responde maldiciendo que deje ese asunto en manos de quienes se encargaron de la clínica Kujo, mientras sus subordinados, alterados, advierten que hacer eso dañaría la reputación de Seisinkai y que no pueden permitir que un simple civil lo provoque, a lo que el presidente, enfurecido,
les grita que son estúpidos porque esa persona no es un civil cualquiera ni un doctor ordinario y que podría eliminarlos en un instante, por lo que insiste en que jamás se involucren con él directa o indirectamente. Sin embargo, en el silencio que sigue, nadie nota una pequeña cámara oculta escondida entre las plantas de la habitación. De regreso en la clínica, el protagonista llega tranquilo y escucha su teléfono, pensando que, al fin y al cabo, la persona que buscaba no estaba allí y que su siguiente paso será intentar hablar con los representantes de Yuki, cuando sus pensamientos son interrumpidos por un paciente en silla de ruedas que grita furioso reclamando por su traslado. La enfermera y el anciano intentan calmarlo, pero el anciano se niega y vocifera que nunca se irá de ese lugar, que no lo transferirán ni aunque lo maten. Es el paciente Yamamoto Yoshiro, mientras otra mujer detrás, intentando caminar, se acerca y el protagonista, observando la escena, se pregunta qué es exactamente a lo que se refieren con transferir. Todos son interrumpidos por la llegada apresurada de la enfermera, que corre hacia el señor en silla de ruedas y le dice con tono preocupado que regrese, que aún se encuentra en tratamiento de rehabilitación, pero el anciano, molesto, refunfuña que esa maldita doctora debería haber llegado antes y que no piensa irse a ese hospital general. La enfermera, intentando calmarlo, le dice que regresarán a su habitación y, volteándose, llama a la otra chica que acaba de llegar, a Ken-chan, ven conmigo también, pero la joven se detiene unos segundos. Observa al protagonista con una mirada tranquila y luego sigue a la enfermera sin decir palabra. La doctora aparece enseguida y, con tono molesto, le pregunta al doctor dónde ha estado todo este tiempo, a lo que él responde con serenidad que simplemente estaba recopilando información, pero ella suspira y le pide que por favor no vuelva a desaparecer de repente. Más tarde, ya más calmados, los vemos reunidos en la clínica, la doctora, la enfermera, el doctor y el anciano. Este último, sentado, explica que el paciente Yamamoto fue transferido originalmente a esta clínica desde un hospital general cercano. El doctor, intrigado, pregunta si hubo algún problema en su hospital anterior, y el anciano responde que algo así, pero que dadas las circunstancias actuales, continuar el tratamiento aquí será complicado, por eso han sugerido transferirlo de nuevo. El doctor asiente y pregunta si además de Minagi-san hay otros pacientes hospitalizados, y la enfermera responde que sí, que casi todos padecen enfermedades crónicas, pero que hay 4 pacientes que han permanecido internados desde hace algún tiempo. El doctor pregunta si no hay un hospital municipal en la ciudad, y la doctora responde que sí hubo uno, pero fue comprado por el grupo privado Yuki hace un año debido a su falta de rentabilidad, y ahora se conoce como el Hospital General Yuki, el mismo lugar donde Yamamoto-san estuvo internado previamente. El protagonista recuerda las palabras que escuchó antes sobre ese grupo y menciona que entonces todo está relacionado con un tal Yuki. La doctora asiente y explica que está bien informado, pero aclara que el actual representante es el hijo del director original. El doctor, pensativo, reflexiona que entonces el verdadero objetivo debe ser el Hospital General Yuki, así que concluye con una sonrisa que deberán investigarlo más a fondo y, por el momento, continuar con el tratamiento de los pacientes en su propia clínica. El anciano, preocupado, le dice que eso no es posible, pero el doctor, tranquilo, responde que es cierto, aunque afortunadamente aún tienen habitaciones disponibles y la sala de tratamiento sigue en condiciones utilizables, y agrega con voz firme que, como director de la clínica, tiene plena autoridad sobre los tratamientos. La doctora, algo molesta, replica que si va a actuar como director, entonces debe asumir todas las responsabilidades y asegurarse también de manejar adecuadamente a la policía. El anciano interviene y menciona que los oficiales quieren hablar con él como testigo del tiroteo, pero que Yume-sensei se encargó de todo esta vez. El protagonista sonríe y dice que ya ve, que entonces hablará con la policía más tarde, agradeciendo a Kisaragi-sensei por su ayuda, mientras ella, aún un poco irritada, le responde que haga lo que quiera. Tiempo después, la historia nos traslada a la Universidad de Medicina, donde la doctora Yume Kisaragi se encuentra algo molesta, pero es interrumpida por un joven que le toca el hombro y le pregunta qué ocurre, presentándose como Soichiro Fuba. Ella responde que no pasa nada, solo está pensando en su asignación temporal en la clínica, y el hombre comenta que ha escuchado sobre eso, mencionando que el incidente de la explosión de gas durante la construcción fue peligroso y que debería tener cuidado. Ella, algo confundida,
pregunta a qué incidente se refiere y él responde con calma que lo leyó en los periódicos, que al parecer fue un problema en la construcción y se sorprende al notar que ella no lo sabía. La doctora, un poco asustada y pensativa, asiente y dice que entonces fue solo un error en la construcción, mientras él continúa con tono tranquilo diciéndole que debería dejar de ir a esa clínica, que es una buena oportunidad para enfocarse en algo más productivo, ya que estar en un lugar así no le permitirá tratar casos interesantes y terminará perdiendo un tiempo valioso. Ella responde con firmeza que no le gusta valorar a los pacientes en función de la dificultad de sus casos, y él, riendo, dice que suena noble, pero que ese tipo de mentalidad no le servirá para destacar en una publicación médica. Yume, seria, replica que no necesita lástima y que lo que realmente vale no se encuentra en escribir para revistas. El hombre agrega que, dado que el director de la clínica falleció, ya no tiene obligación de continuar en esa asignación y que, con los daños del incidente, seguramente será difícil seguir brindando atención. Ella responde que, por el contrario, parece que continuarán con los tratamientos, aunque ese es precisamente el problema. Fuba, intrigado, le pregunta a qué se refiere, pero ella se levanta y menciona que lo relacionado con la clínica es asunto de ellos, que no tiene nada que ver con él. El joven intenta detenerla, pidiéndole que le explique qué está ocurriendo, pero Yume lo ignora y se disculpa diciendo que tiene trabajo en el hospital y debe irse. Fuba corre tras ella insistiendo con una sonrisa que tiene turno esa noche, así que al menos deberían comer algo antes, diciendo, vamos, Kisaragi-san, comamos un poco de carne antes del turno. Esa misma noche, la escena se traslada a las instalaciones del Hospital General Yuki, donde un hombre con porte ejecutivo agradece a otro por haber respondido al llamado de emergencia y aceptar la propuesta de trabajo temporal como médico de guardia, explicando que debido a una licencia por maternidad están escasos de personal y su incorporación es bienvenida. El nuevo médico responde con calma que no hay problema, que es un honor formar parte de un hospital tan reconocido. El hombre sonríe satisfecho y dice que es un alivio escuchar esas palabras del Dr. Kujo, mientras la cámara revela al protagonista, Nagi Kujo, quien le devuelve la sonrisa con elegancia, diciendo con tono profesional que espera poder contribuir con su experiencia y contar con su apoyo en el trabajo. La hipoglucemia ocurre cuando el nivel de azúcar en la sangre desciende por debajo de lo normal, privando al cuerpo, y especialmente al cerebro, de su principal fuente de energía, la glucosa. Esto suele suceder en personas con diabetes que usan insulina o ciertos medicamentos para controlar el azúcar, especialmente si se saltan comidas, hacen ejercicio intenso o aplican más insulina de la necesaria. La insulina es una hormona producida por el páncreas que permite que la glucosa entre a las células para ser utilizada como energía. Sin embargo, cuando se administra en exceso o sin una correcta alimentación, puede reducir demasiado el azúcar en sangre. En la diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza adecuadamente, lo que genera desequilibrios que deben controlarse cuidadosamente. Los síntomas de hipoglucemia van desde temblores, sudoración y mareos, hasta confusión, pérdida de conciencia o convulsiones si no se trata a tiempo. El término SECTES en pacientes con diabetes se refiere a los días en que la persona está enferma, por ejemplo, con gripe, fiebre, vómitos o infecciones, y necesita ajustar su manejo de la enfermedad porque la enfermedad puede afectar sus niveles de glucosa. Durante estos días, el cuerpo libera hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, que aumentan el azúcar en sangre, incluso si la persona come poco o nada. Además, la fiebre, los vómitos o la diarrea pueden causar deshidratación y alterar la absorción de los medicamentos.